En las elecciones de Estados Unidos, el tema migratorio, las ofertas de endurecimiento, particularmente por los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de los republicanos, pues están siendo parte todos los días de la conversación electoral del vecino país. Y para poner en perspectiva este tema, mucho agradezco que se comunique esta mañana con nosotros, que nos permita conversar con ella, Eunice Rendones, coordinadora de Agenda Migrante. Bienvenida, Eunice, al programa. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo has visto la evolución del uso del tema y sobre todo ahora que pues tenemos el factor Kamala Harris? Bueno, yo creo que el tema migratorio, los republicanos lo han llevado a las prioridades estadounidenses más importantes. De hecho, ya hay varias encuestas que revelan que esta es una de las tres principales preocupaciones de la población en Estados Unidos, y creo que eso mucho se debe a que no han quitado el dedo del renglón. Es decir, lo vimos con Trump en su momento, pero después pues ha habido gente que ha seguido con este legado de Trump. Tal es el caso del gobernador de Texas, el gobernador de Florida, varios de los legisladores también en las diversas cámaras, en las dos cámaras, tanto en la baja como en la alta, han estado con un mensaje antimigrante permanente, han hecho cosas muy visibles, todo esto que a lo largo del año hemos visto de llevar vuelos y autobuses a Nueva York, a lugares, a ciudades donde los demócratas gobiernan, el hecho de las boyas, por ejemplo, de Greg Abbott, de todo lo que conllevó la estrategia de estrella del desierto, que eran puras políticas antimigrantes. Y bueno, esto que hemos visto también en los últimos meses, que ya no solamente Texas propone una ley estatal antimigrante, esto ha seguido un proceso tortuoso en las cortes que aún no termina de resolverse, pero que desafortunadamente por primera vez en la historia de Estados Unidos el Supremo Tribunal, la Suprema Corte de ese país, dice que está bien que Texas tenga esta ley, aunque sea en contra de su propia Constitución, que mandata que el tema migratorio es un tema federal. Y eso, Ivonne, lo que ha hecho es que hoy haya al menos 14 propuestas de leyes estatales antimigrantes en diversos lugares de Estados Unidos, todos ellos republicanos. Entonces, bueno, pues el tema está ahí. Me parece que también del lado de los demócratas, pues hemos visto un cambio de actitud y de mensaje. Es decir, mientras que en la campaña pasada demócrata se hablaba incluso de las violaciones a derechos humanos que cometió Trump, se criticaban mucho programas como el Quédate en México, que obligó que las personas que querían el refugio o el asilo en Estados Unidos esperaran del lado mexicano. En fin, había una promesa para modificar, es decir, para legalizar a muchos, ahora sí que personas extranjeras que ya hubieran vivido en Estados Unidos por un buen rato. En fin, había diferentes propuestas, incluso la de una ley migratoria también más moderna, el tema de los Dreamers, estos jóvenes que llegaron desde muy pequeños a Estados Unidos. En fin, todo esto vimos la campaña pasada, y esta campaña creo que ha cambiado un poco. O sea, ahora con este cambio de Kamala vamos a ver cómo va dinamizándose, pero finalmente hay un tema en el que ambos están coincidiendo en el mensaje, que es no vengan más migrantes, ¿no? O sea, sí, ambos están hablando del mayor control fronterizo, de que ya no hay las condiciones, ¿no?, para que vengan más personas. Hablan mucho de los riesgos que hay que correr y que no va a haber una puerta abierta, digamos. Por el otro lado, sí hay un guiño, creo, a las personas que ya llevan ahí más tiempo. De hecho, Biden sacó 2 acciones ejecutivas en los últimos 2 meses. Así es. Una que tiene que ver con el control antimigrante, completamente, que viene toda una negociación con los republicanos, que finalmente no se logró porque Trump no quiso, pero bueno, tiene todas sus características. Y la segunda, que las personas que estén casados con personas estadounidenses puedan legalizar su situación de forma más expedita, y ese es un guiño, creo, a los que ya tienen redes de apoyo y están en Estados Unidos, que pueden influir definitivamente en el voto latino, que me parece que eso sí es muy importante para ambos partidos. El voto latino, que además no es un monolito, sino que el voto latino también puede dividirse según de dónde estemos hablando. Y también sería quizás un guiño en la designación de Tim Walz como candidato a la vicepresidencia en mancuerna con Kamala Harris, ¿no?
porque ha Creo sido que un eso puede político a darle favor de fuerza. migración. Creo que eso puede darle fuerza en ese sentido a Kamala, ¿no? Y distinguirla también de lo que veníamos viendo, incluso con el propio Biden, ¿no? Creo que él en ese sentido es atractivo también para muchos de los latinos en Estados Unidos, y pues sí, él ha traído un mensaje distinto relacionado con el tema migratorio. Sin embargo, sí creo que van a seguir siendo cuidadosos, ¿no? En no ser demasiado amables, sobre todo, repito, con los nuevos migrantes, sí con los que ya están ahí, Sí, pero no entiendo. con nuevos migrantes, que es donde ha habido, digamos, el escándalo, incluso mediático, creo yo, exagerado, pero pues hemos visto de pronto titulares de medios que hablan de invasión migrante, ¿no? O este mensaje que Trump da a cada rato, que es pues, la política de puertas abiertas de Joe Biden. Claro, una cosa es los que podrían llegar y otra es los que ya son votantes, ¿no, Eunice Rendón? Sí, definitivamente creo que hoy más que nunca esa distinción se está haciendo por parte de los equipos de campaña y sobre todo por parte, pues ahora sí que de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, y creo que tiene que ver mucho con todo esto que narrábamos, ¿no? Hace unos minutos, que es cómo se ha movido el contexto en los últimos años y cómo sí han logrado, y ahí sí desafortunadamente de manera negativa, han logrado meter el tema migratorio los republicanos diciendo, creo que mensajes que no son del todo ciertos, ¿no? A veces muy exagerados, pero que al estar poniendo todo el tiempo ese tema en la agenda mediática, pues hoy los estadounidenses califican como una de las 3 principales prioridades el tema migratorio. E incluso para la comunidad latinoamericana, pues que vive en Estados Unidos, también sería una prioridad en tanto, de acuerdo con reportajes que hemos leído, pues se habría generado este sentimiento de autodefensa, de bueno, ya estamos acá, hay que preservar lo que tenemos y que no vengan más, ¿no? Sí, efectivamente, incluso hace eco en algunas de estas poblaciones latinas que ya están más consolidadas por allá y ven con malos ojos pues que vengan nuevos migrantes más, entendiendo las olas migratorias que se han dado en los últimos años, ¿no? Y incluso eso pues lo podemos ver también en términos numéricos, ¿no? Tan solo si sumamos las detenciones en México y las de Estados Unidos, pues no sé, estamos hablando de 12 millones de personas casi que han intentado transitar o entrar a territorio estadounidense en los últimos años. Entonces, pues me parece que eso es lo que hoy tienen como una preocupación. También las nacionalidades han cambiado, todo influye en este contexto, pero definitivamente creo que para el tema político electoral tiene que haber propuestas para legalizar, propuestas para ayudar, para apoyar a la gente que ya está ahí, incluido estos jóvenes llegados desde la infancia, los famosos Dreamers, ¿no? Pero por el otro lado, creo que va a haber menos propuestas de por ejemplo, de ampliar De el asilo, el regularización. refugio. Claro. Y Ajá, aquí te pregunto, Eunice Rendón, de este lado, estamos hablando con la coordinadora de Agenda Migrante, de este lado, del lado mexicano, ¿qué tanto se ha hecho, qué tanto no se ha hecho y qué tanto la transición que vamos a vivir, que estamos viviendo, es una buena oportunidad para replantear de cara a las elecciones estadounidenses el tema? Yo creo que es un tema que se tiene que replantear y se tiene que replantear también en conjunto con Estados Unidos, porque mucha de la presión o de la actuación de México, creo yo, en política migratoria, se deriva de esa presión constante de Estados Unidos. Te pongo un ejemplo. Actualmente, en lo que va del año, pues ha habido ahora sí que detenciones con números históricos del lado mexicano, pero al mismo tiempo ha reducido las llegadas, en un 50% las llegadas a Estados Unidos, que es una petición expresa de ese país al nuestro. Entonces, bueno, estamos participando en sus prioridades en materia política migratoria y no necesariamente es lo más efectivo, es decir, se ha caracterizado mucho esa presión estadounidense en políticas de securitización, de militarización, de retornos, etcétera,
Sin embargo, la realidad es que la gente sigue migrando. Se habla mucho de las causas, solo que eso pues hasta el momento no ha sido, digamos, efectivo en términos de los flujos. La gente sigue viviendo, incluso se ha puesto más complejo para algunos la situación, se combinan factores de empuje, ya no solo es la pobreza, ahora cada vez más es la violencia, también motivos políticos en algunos países, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante que México y Estados Unidos repiensen una política migratoria más efectiva, en la que pueda haber un ganar-ganar, ¿no? De lo que estamos ya aquí o en Estados Unidos y los que llegan, y eso solo se va a lograr teniendo políticas mejor hechas en materia de inserción o reintegración o integración misma, ¿no? De aquellos que deciden quedarse. Ha aumentado mucho las solicitudes de refugio en México, también, por supuesto, muchos de ellos quieren en Estados Unidos, y es importante más bien ver cómo podemos integrar de forma exitosa a estas personas. Por ahí hay un piloto que hizo la ACNUR de la mano del gobierno mexicano en estos años para la integración laboral de estas personas, y la verdad es que ha dado muy buenos resultados, incluso en términos de los recursos que estos migrantes están pagando en impuestos, que equivale a 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, bueno, creo que se tendría que pensar más en un modelo seguro, ordenado, humano, y yo le agregaría también el apellido productivo, con todo lo que esto conlleva, integrar más al sector privado, a los sectores productivos en esta, ahora sí que en este diseño de modelo, para que pues entonces pueda realmente integrarse a esta gente, porque de lo contrario, lo que estamos viendo, Ivonne, hoy es pues estos campamentos irregulares por doquier, que están medio integrados, pero entonces hay un abuso, porque el que trabaja le pagan menos que al mexicano, porque pues, está 2 por 1, ¿no? En fin, entonces creo que todo eso se presta también al abuso. Tenemos que tener una política también de tránsito, es decir, hay gente que no se quiere quedar aquí, pero que va a estar aquí 8 meses. De esos 8 meses tenemos que ver cómo tener, ahora sí que una política migratoria que los atienda y que sea en beneficio de todos. Muchísimas gracias, Eunice Rendón, por estar esta mañana con nosotros. Seguimos pendientes y en contacto. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.